Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Alejandra Ibarra. Alejandra es politóloga, tiene una maestría en periodismo de investigación y acaba de publicar un libro sobre el juicio del siglo de El Chapo Guzmán. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Un honor estar aquí. ¿Quién es el Chapo Guzmán? Roberto Saviani decía que era el Steve Jobs de la droga mexicana. Yo no había oído eso, me parece acertado, ¿no? Pues el Chapo Guzmán, como algunos de los televidentes sabrán, es este narcotraficante mexicano, considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Y bueno, su nombre es Joaquín Guzmán Loera. Y en el primer capítulo del libro lo que hago es ofrecer como estas notas o estos hechos duros sobre los datos que se conocían del Chapo antes del juicio, ¿no? Que se había escapado de prisión 2 veces, que lo habían, que no lo habían logrado encontrar durante años que estuvo en la sierra, que tiene series de televisión, corridos, que fue uno de los hombres más poderosos y más ricos según la revista Forbes. Era un poco esta celebridad. Un mito. Un mito, ¿no? Una leyenda. ¿Cómo contrastar, se pudo hacer en el juicio, está en el libro, cómo contrastar ese mito con la realidad del personaje? Sí, yo creo que una de las grandes primeras impresiones fue entrar a esa sala justamente con toda esta información, ¿no? Con todos estos datos intelectuales, digamos, de quién era esta persona. Y el primer día llegar ahí, sentarnos en la sala, que le abran la puerta, que entre. Él se pone a buscar a su esposa, se sienta y lo primero que dicen es, tiene una afección en los oídos, necesita una intérprete, como que tenía un problema para ajustarse a la luz que entraba por la ventana. Y nos empieza a voltear a ver a todos y se convierte en un ser humano de carne y hueso, ¿no? O sea, ese carnicero, ese monstruo, ese hombre poderoso que tenía la capacidad para decidir sobre vidas, sobre fortunas, de repente estaba ahí empequeñecido. Sí, estaba ahí, era un hombre que se veía muy vulnerable, que su vida se iba a decidir por 12 personas completamente desconocidas, incluso con un bagaje cultural distinto al del que él proviene, ¿no? Personas que tal vez no iban a entender por lo que él pasó cuando era niño, su infancia en la sierra, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú comenzaste a cubrir ese juicio? Sí, yo llegué a esa sala por una historia que a mí me parece muy bonita. Yo trabajo en la Universidad de Columbia en Nueva York haciendo un proyecto de violencia contra periodistas en México. Muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo porque, como bien sabes, es un tema muy, muy complicado acá. Y lo que yo estoy haciendo es construir un acervo documental donde agrego los trabajos de los periodistas que han muerto en México. Entonces, haciendo la investigación hemerográfica, contacto con Ismael Bojorquez, el director del semanario sinaloense Río 12, para preguntarle sobre la vida de Javier Valdés, que fundó el semanario junto con él y lo asesinaron en 2017. Entonces, hablando con Ismael me dice, ¿por qué no cubres el juicio para nosotros? Llego a la corte, veo cómo se puede acreditar uno como prensa, entro y de inmediato empiezan a haber pistas que se va a tratar el asesinato de Javier y ya no salgo de ahí en 3 meses. Te enganchó la historia. Sí, estar ahí en el juicio se convirtió, yo creo que para todos los periodistas, en una especie de adicción. No te lo querías perder. Estar lejos de ahí como que daba ansiedad. Fue muy fuerte. Tú caminas con 2 pies, como todos, pero caminas con 2 pies. Por un lado eres un investigador del periodismo y por otro lado periodista al mismo tiempo. Sí, estoy un poco como en este limbo, ¿no? Me gusta mucho escribir, como evidentemente por el libro, ¿no? Y me gusta mucho presenciar estos momentos como el juicio, que me parecen históricos. Pero también me interesa mucho el manejo de los medios. Yo creo que en el juicio también el papel de los medios fue crucial. ¿Fue un juicio contra México? ¿Fue un juicio contra Estados Unidos? ¿Cómo lo verías tú? ¿Cuál es tu balance? Yo creo que fue un juicio sobre todo muy político. Fue un juicio donde para Estados Unidos era enaltecer la figura del Chapo como este gran villano para después poderse felicitar por haberlo atrapado, por haberlo enjuiciado, encontrado culpable, y cómo todo esto sirve tanto en la retórica de Trump e incluso extrapolado en el tema de migración también, ¿no? Entonces yo creo que fue un juicio muy político donde pues México era el gran país corrupto, Colombia era el gran país corrupto, Latinoamérica era como esta fuente de narcotraficantes, y a la hora que llegaba la droga a Estados Unidos,
se distribuía, ¿no? El castillo de la pureza. Impureza, y los estadounidenses, las pobres pues víctimas del envenenamiento de las drogas latinoamericanas, ¿no? Ellos que no tienen nada que ver con ese negocio. Exacto. Eso apareció claramente en el juicio. Sí, se trató un solo tema de corrupción estadounidense. Fue por parte de la defensa. La defensa presentó un único testigo, que era un agente del FBI, que fue el que le tomó la entrevista a uno de los Cifuentes, de estos hermanos colombianos, cuando lo extraditaron. Y en esa entrevista contó el hermano Cifuentes que un agente de la DEA les había dado evidencia sobre sus casos, ¿no? Sin embargo, está la historia del hijo del Mayo Zambada también en ese juicio, ¿no? Que fue detenido después de reunirse con agentes de la DEA. Sí, exacto, fue el Vicentillo ahí a la corte, con un porte como muy elegante, ¿no? Ese estilo de yuppie, de joven, sí. de escuela, universidad privada, de dinero, etcétera, etcétera. Sí, un contraste importante entre él y, por ejemplo, el Chapo, ¿no? Las dos generaciones. Las dos generaciones, y sí, fíjate que no me pareció arrogante, me pareció elegante. Elegante, no arrogante. Y luego tuve la oportunidad de cubrir su sentencia en Chicago, y él habló y le dio como sus palabras de arrepentimiento al juez. También fue bastante interesante. Alejandra, tú retratas a un Chapo que es víctima, digamos, de los abogados, ¿no? Está ahí entre el medio de dos estrategias, una que busca la de su abogado, que busca responsabilizar de todo al Mayo Zambada, y por lo que el contrario, ¿no? Sus acusadores que lo quieren a él responsabilizar de todo tipo de crímenes. Y él es un personaje que ve esa tormenta. ¿Así fue? Así se sintió al menos en el juicio, me parece que sí. Y esto era muy interesante, y creo que fue una de las cosas que intuitivamente parecerían contradictorias. Que la fiscalía, que lo quiere encerrar, que quiere convencer al jurado de que esta es una pésima persona, lo enaltece. Entonces empieza diciendo como, es un estratega, es un líder, es casi que un genio, ¿no? Y por el otro lado, sus abogados diciendo como, es completamente insignificante este hombre. O sea, es el chivo expiatorio que utilizan el Mayo y el gobierno para seguir con el tráfico de drogas, con la corrupción y con su enriquecimiento. Y pues tienes ahí a un hombre que pues no habló, decidió no dar su propia versión de los hechos, que necesita un traductor porque no entiende lo que está sucediendo en la corte, y pues que sí está a la expensa de algo que yo creo que ya le rebasaba. Cuando uno escribe está pensando en sus lectores, les está comunicando a alguien algo que uno supone que les va a decir algo. ¿Para quién escribías tú? Durante todo el tiempo que yo estuve en ese juicio sentí una responsabilidad muy grande, porque todo el tiempo yo tuve la sensación de estar presenciando algo histórico y de tener el privilegio de estar allá adentro. Entonces, sentí esta responsabilidad por compartir lo que fue ese momento y por tratar de llevar a la gente allá adentro. Entonces, una parte del libro es esa, es decir, así se vivió, así se sentía. Esto pasaba en la cafetería donde convivíamos de repente con la esposa del Chapo, con los abogados. Esto decían las traductoras en el elevador, ¿no? Que estaban asustadas de oír los testimonios de los decapitados y cosas así. Entonces, mucho de lo que yo pensaba en los lectores era, quiero que se sientan ahí, que sientan como si lo pudieran haber vivido. Y otra parte que también intento insinuar es que se reflexione sobre qué tanto esto sirve, ¿no? Y en términos de violencia para México, ¿en qué nos ayuda? Vivimos en una sociedad de la imagen, ¿no? Siempre la imagen va por delante. Sin embargo, estos juicios son juicios prácticamente sin imágenes. Lo que nos llega son las caricaturas, los cartones que hacen los dibujantes. Sí. ¿Esos cartones corresponden a lo que tú viste? Los cartones era otro tema bien interesante ahí en la corte, ¿no? Porque además entre las dibujantes había como que se peleaban por los lugares hasta adelante, había también como una especie de competencia, ¿no? Entonces esa parte también era curiosa en sí misma. Y yo tenía mis favoritas, a mis dibujantes favoritas, ¿no? Que me gustaban más. Había una que lo hacía con acuarela, había mi favorita, Jane Rosenberg, que lo hacía de manera como muy cercana. Había otra que lo hacía con colores, se daba libertades artísticas, con colores como muy estridentes. Y yo creo que era una
muy buena manera de retratar lo que estábamos viendo, pero pues se queda corto, ¿no? O sea, como que no te da la... Y entonces vienen tus cartones, y vienen tus dibujos, y tus retratos que están en el libro. Sí, sí, es tratar de añadir a esa imagen y esa percepción visual de los retratos con los retratos tal vez un poco más emocionales o verbales de lo que yo veía. Porque tu libro está lleno de imágenes, ¿no? No es solamente una narrativa de las acusaciones o de lo que estaba en disputa, está llena de imágenes todo el tiempo. Sí, es que todo el tiempo yo sentía que estaba casi que en una puesta en escena. Todo era tan gráfico y todo era tan emocionante de cierta manera, como Jorge Cifuentes se peleaba como con el abogado, ¿no? Para tratar de tener la razón, lo corregía, cómo se veían las características de cada uno, ¿no? O sea, este tipo súper obsesivo, una Lucero muy vulnerable, y estos contrastes eran pues, muy impresionantes. Una Emma Coronel, esposa del Chapo, que era el objeto de la mirada permanente de su marido. Exacto. Sí, una persona que tenía que ser súper cuidadosa con cada movimiento, ¿no? Y todo eso tú lo estabas viendo, documentando, registrando y pensando que eso nos podría interesar aquí en México. Sí, exacto. Era lo que, para mí al menos, era tan entretenido y tan interesante y tan trascendente que yo quería poder decir para cualquier otra persona que le interese saber cómo fue, poderlo narrar de la manera más exacta, precisa e interesante para que lo tengan. Fue un juicio en medio de un frío demencial, ¿no? Horrible. Glaciar. Sí, nos tocó en el invierno, nos tocó justo una tormenta que fue el vórtice polar y un día estábamos formados ahí a menos 14 grados centígrados. O sea, solo el calor de la pasión era lo que quitaba esos témpanos. Tal cual, y el compañerismo, se hizo una comunidad entre los reporteros que lo cubrimos muy bonita y muy cercana, y estar ahí todos acompañándonos, más o menos como sufriendo un poco por lo mismo, era parte de... ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con Alejandra Ibarra, politóloga, maestra en periodismo, periodista que cubrió el juicio del siglo de El Chapo Guzmán. Alejandra, el 15 de mayo del 2017 fue asesinado Javier Valdés, fundador de Río 12, corresponsal de La Jornada, autor de varios libros sobre los vínculos entre el narco, el periodismo, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran escritor. Sí. Y fue ejecutado en el marco de una serie de conflictos entre el cártel de Sinaloa, ¿no? Conflictos que se expresaron con toda claridad, como tú cuentas en el juicio. ¿Qué se dijo sobre el asesinato de Javier allí? Sí, fue un tema que, como te decía, se iban como soltando pistas de que se iba a tratar, y de hecho, cuando llegó Dámaso López Núñez, como el siguiente testigo... ¿Quién es Dámaso? ¿Por qué Dámaso, no nos platicas? Sí. Dámaso López Núñez fue la mano derecha del Chapo Guzmán durante mucho tiempo. Se conocieron, de hecho, cuando el Chapo estaba preso en el penal de Puente Grande, en Jalisco, y Dámaso trabajaba como seguridad del penal. Entonces ahí se conocieron. Dámaso sale del penal porque hacen una auditoría, entonces él sale, y desde ahí, una vez que están fuera y que el Chapo se escapa, en 2001, vuelven a entablar la comunicación y se pone a trabajar para él. Y trabaja con él muy de cerca durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, después lo arrestan, lo mandan a Estados Unidos, y ahí es cuando llega al juicio. Y de hecho su testimonio fue algo que a mí me pareció muy impactante desde un inicio, porque era el único testigo que ya había sido condenado a cadena perpetua que estaba testificando ahí como colaborador de la fiscalía. Porque los demás testigos estaban colaborando esperando que les dieran una sentencia reducida. Él ya estaba condenado a cadena perpetua y fue. Entonces entró Dámaso López Núñez a este juicio, y ese día, hablando con el abogado de la defensa, Eduardo Valareso, me comentó que iban a tocar el tema del asesinato de Javier. Entonces estaba lista yo para cubrirlo, especialmente para Río 12. Yo sentía una responsabilidad muy grande. Y
Y pues ahí estaba, Eduardo Valareso empieza a preparar el terreno, digamos, le empieza a preguntar, ¿alguna vez has asesinado? Dámaso López Núñez, que le dicen el licenciado, dice que no, pero que sí ha ordenado asesinar. Le pregunta si ha mandado hacer secuestros, le dice que cuando es necesario sí, con una frialdad impresionante. Le pregunta sobre su ejército personal, que tuvo un ejército personal en un momento de más de 100 hombres, y lo va perfilando, le pregunta sobre los medios, hasta que llega al tema de Javier Valdés, y lo que hace Dámaso López Núñez es decir que, como él estaba en un pleito con los hijos del Chapo por el poder del cártel, después de que arrestaran al Chapo, que él no tuvo nada que ver, y que quienes lo asesinaron fueron los hijos del Chapo. Lo cual contradice la versión que venía trabajando la Fiscalía de México, la FEADLE, en la que apuntaba que era el clan de Dámaso, en especial su hijo, el que había dado la orden, ¿no? Entonces... Tú que has trabajado este asunto de la violencia, ¿tienes alguna idea de por dónde caminó ese crimen? La verdad es que acá yo creo que las personas que más saben sobre el caso son su colega fundador Ismael Bojorquez y Andrés Villarreal, editores de Río 12. No me siento tan cómoda comentando sobre eso porque lo que estoy haciendo yo es agregar el trabajo de Javier, ¿no? Y lo que te puedo decir es que tenemos columnas suyas desde los 90s, cuando tenía la columna Noroeste. Tenemos sus primeros trabajos de los 90s en La Jornada, sus trabajos de Río 12. Y lo que yo he ido catalogando, yo he podido ver a través de la carrera de Javier, ha sido, por ejemplo, los temas que cubría, ¿no? Entonces, al principio su trabajo era muy político y es muy claro cuando empieza a cubrir mucho crimen. Y creo que esto va de la mano con lo que estaba viviendo Sinaloa, ¿no? No era ajeno, lo fue arrastrado, no es que le estuviera buscando el sensacionalismo. Correcto, sí. Alejandra, regresando otra vez al juicio, ¿fue realmente un juicio contra México? O sea, fue una radiografía, ¿te parece precisa de los vínculos entre empresarios, políticos, militares, cárteles de la droga? Sí, esta pregunta es un poco complicada porque mi parte de orgullo mexicano como que me molesta un poco con los estadounidenses porque ellos, como bien dijiste ya hace rato, se mostraron como muy pulcros, ¿no? Pero por otro lado, y mi interés politólogo, sí creo que ofreció muchísimas pistas del entramado y la profundidad de la corrupción en el Estado mexicano. A niveles de gobierno, desde un nivel de gobierno ejecutivo federal hasta un nivel de gobierno de una alcaldesa en La Paz, hasta el Estado como fuerzas del orden, desde la policía estatal, policía federal, el ejército. Entonces sí creo que dejó muy claro que es un problema mucho más complicado que el liderazgo astuto o no de un simple hombre. ¿Por qué un mexicano siendo juzgado en Estados Unidos? ¿Por qué no en México? Pues no sé si sería porque ya se escapó 2 veces en México y según se dijo en el juicio, ya planeando la tercera, ya había entregado los sobornos correspondientes. Y bueno, también políticamente a Estados Unidos le conviene. Yo no creo que es casualidad que se extraditó al Chapo un día antes de que Donald Trump se convirtiera en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Y pues los crímenes que cometió en Estados Unidos son los relevantes para ellos, ¿no? El tráfico de drogas y pues tenerlo ahí para purgar las penas que a ellos les cometió, ¿no? Pero ¿qué sentimiento te provoca a ti como mexicana que la justicia no esté aquí con las viudas, con los huérfanos, con la gente que estafó, que atemorizó? Sí, a mí me produce un sentimiento muy agridulce, porque por una parte está bien que paguen a algún lugar por sus crímenes, pero por otra el juicio no me representó mucho justicia para mí como mexicana, porque justo lo que dices, los temas de desaparecidos, no hubo información o respuestas que sirvieran para esclarecer esos crímenes o para ayudar a la búsqueda. En el mismo tema de Javier, no, más que esclarecer, enturbió un poco toda esta investigación. En temas de violaciones a derechos humanos, de todo lo que realmente nos está quejando como país, impunidad, no se ofrecieron esas respuestas, creo yo. Déjame entrar al terreno de la especulación. Una cosa es lo que salió en ese juicio, lo que el Chapo dijo. ¿Habrá otra pista en donde hay una negociación del Chapo con sus carceleros estadounidenses? ¿A futuro o durante este juicio? Durante todo el juicio
antes, después, o sea, esa información que él tiene sobre políticos mexicanos, sobre hechos históricos concretos, ¿habrá sido una moneda de cambio en el juicio también? No lo había pensado así, no lo sé, me parece un poco... Reiteremos que estamos en la especulación. En la especulación, sí, por eso comencé justificándome. Me parece un poco... Yo creo que no, porque de ser así, tal vez no se hubiera declarado inocente, ¿no? Al ir a juicio creo que abre esta puerta de que el trato que vaya a recibir sea menos bueno o menos favorable, a menos de que Estados Unidos hubiera querido que salieran estas cosas, pero no creo, porque durante todo el juicio la Fiscalía estadounidense era la que objetaba. Trataban de sacar algún vínculo con algún político mexicano, objeción. Y el juez en su mayoría sostuvo las objeciones. Entonces, no creo que por ahí. Además, su encierro ha sido bastante estricto, no lo puede visitar más que sus hijas. Su hermana tenía visa estadounidense y se la retiraron. Entonces, creo que están siendo bastante duros con él. Tu libro se llama El juicio del siglo. Así se calificó en su momento el juicio. ¿Realmente lo fue? Yo creo que sí. Sé que estamos empezando el siglo. No, está bien. No, ya. Ya va entrado. Ya van 19 años, ya casi es la quinta parte. Sí, ¿no? sí. Yo creo que sí es el juicio del siglo por el tamaño del Chapo, porque alguien, sobre todo en esta parte del crimen organizado, del tráfico de las drogas y en la relación bilateral México-Estados Unidos, alguien de su nivel no había llegado a una corte federal como lo fue el juicio del Chapo. Y por otra parte, en mi parte de interés del análisis de medios, creo que este momento de nuestra historia donde las redes sociales están presentes todo el tiempo, donde las noticias son en un ciclo de 24 horas al día, los 7 días de la semana, donde todo esto nutre a que sea un tema tan conversado, hace que se convierta en un factor que lo vuelve el juicio del siglo. Informativamente vivimos en el escándalo. Sí. Vamos de un escándalo a otro, de una noticia dramática a otra. Los hechos, por más graves que sean, tienen fecha de caducidad. ¿Tú dirías que ese juicio ya llegó su obsolescencia o sigue vivo, digamos? Qué impresionante eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y como periodista es algo que me cuesta mucho trabajo porque todo el tiempo es, ¿y qué sigue? En vez de hacer una ponderación tal vez más medida u objetiva de qué importa. Pero en ese sentido yo creo que el juicio mediáticamente sí ya llegó a su fin. Falta la sentencia nada más, que se espera que sea el 17 de julio, si no hay cambio de agenda. Pero creo que sí, creo que ya vimos el ascenso, digamos, de la figura del Chapo y su caída con este juicio. Tu libro, sin embargo, es un llamado a no olvidar, es un recordatorio de que hay cosas terribles que han pasado en nuestro país que no se deben dejar de lado. ¿Sientes que eso se ha sedimentado en el sentido común, en la opinión pública? Yo creo que sí, yo creo que los mexicanos estamos muy conscientes de que hay muchas cosas irresueltas, muchos problemas vigentes, muchos temas que tenemos que encontrar cómo resolver. Y sí, creo que este juicio además ofreció muchas pistas, digamos, ¿no? Creo que se mencionaron cosas que vale mucho la pena seguir investigando e indagando. Y en ese sentido, tal vez no la permanencia del Chapo como figura, pero sí de su participación en un sistema más grande. Tu libro no es solamente un reportaje, una gran crónica de esos 3 meses fueron 3, exacto. De audiencias, de escándalos un día tras otro, de personajes. Fue también una especie de libro de viajes, ¿no? Un recorrido por los horrores del México profundo, un recorrido por nuestra clase política. ¿Tú sientes que ese recorrido va a quedar? Sí, yo creo que sí. Me encanta cómo lo planteas, Luis. Muchas gracias. Creo que sí es una especie de viajes y también otra cosa que yo quería mucho hacer era como contextualizar en cómo se estaba dando este juicio. Me parece un juicio tan político que incluso los alegatos de los abogados no están en un vacío, ¿no? Están insertos en un momento de movimientos sociales, el movimiento Me Too feminista, el movimiento Black Lives Matter de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces yo creo que todas estas cosas sí permean y sí permanecen. En tu libro utilizas un recurso literario que no es común, digamos,
en las crónicas que se escriben en México, que es la primera persona. Es algo más común en los Estados Unidos. ¿Por qué recurriste a ellas? ¿Por qué decidiste que esa fuera la voz? Sí, fue algo con lo que me debatí internamente, porque como todo buen periodista sabe, el periodista no es la historia, ¿no? Entonces uno nunca se inserta en la narrativa y siempre es como la crónica de los sucesos. Yo creo que parte de mi impresión y de estar tan interesada en estar yo ahí, de cómo yo lo iba viviendo, y también parte de mis conversaciones con mi editor en Random House, cuando veían yo hacía unas columnas en Facebook Live, y en esas columnas decía, acabamos de ver esto como de una manera muy franca. Y fue en parte lo que les gustó mucho, y lo dice Ismael en su prólogo, como esta visión muy fresca de que todo me parecía muy impresionante, y no quise o no supe cómo dejar eso de lado, ¿no? En un minuto, porque ya el tiempo nos alcanzó. ¿Cómo dormir después de escuchar todos esos horrores en el juicio? Fue difícil. Yo creí que me invadió un sentimiento un poco de culpa al principio, porque entiendo perfectamente bien mi posición privilegiada de haber llegado ahí como estudiosa y como periodista. Yo no he presenciado esos crímenes y evidentemente no los he sufrido, pero tenía pesadillas. O sea, tenía pesadillas, me despertaba en la noche y sí tenía una sensación muy fuerte. Y hablándolo mucho con colegas que lo cubrieron, platicándolo, trabajándolo, pues lo vas distanciando. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras. Muchas gracias a ti, Luis. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.